Revelado, el sorprendente encuentro entre un niño hambriento y un millonario en duelo transforma un camino de vida. Alejandro, un niño de 10 años, avanza por las calles bulliciosas de su barrio. A pesar del hambre que le consume y de la pobreza que abraza, su mirada brilla con la esperanza de un futuro científico. Su madre trabaja incansablemente, y su abuela le envuelve con historias de sus ancestros, sembrándole la semilla de la perseverancia. Sin embargo, el vacío en su estómago desafía su espíritu. Este día, como muchos otros, busca algo para saciar su hambre. Mientras recorre la acera desgastada, ve a un hombre de aspecto triste, Rafael, un millonario aparentemente perdido en su propio mundo tras la reciente muerte de su esposa. Sus ojos, alguna vez llenos de vida, ahora se ven apagados. Pero hay algo en la sonrisa de Alejandro que lo detiene. Javier siente un estremecimiento interior, la pureza de un niño que encuentra alegría en los pequeños momentos de la vida. Sin pensarlo, lo llama. ¿Quieres comer algo? El gesto simple, el despertar de un pequeño milagro, es suficiente para que Alejandro acepte, aún con dudas, la comida en el café del barrio, una mezcla de risas, platos vibrantes y fragancias de comida casera, da inicio a un diálogo muy diferente entre estos dos mundos. Alejandro comparte sus sueños, su pasión por los experimentos y su deseo de ayudar a quienes lo necesitan. Rafael escucha, notando cómo cada palabra del niño es un eco de sus propios anhelos olvidados. Pero a la vez, la sombra de su familia asedia su mente, no debería socializar con personas como él resuena en su interior como un mantra. La lucha entre la esperanza y el deber deja a Rafael inquieto. ¿Qué pasaría si su familia se enterara de su amistad con un niño de la calle? Mientras sus corazones se entrelazan a través de sus encuentros, Alejandro siente el peso del juicio. La gente murmura ya. Está aprovechándose de ti, le dicen algunos. Su cabello revuelto y su ropa gastada, un recordatorio de su origen humilde, comenzaban a dejar huella en su alma sensible. La lealtad hacia su madre y su abuela le pesa casi tanto como la culpa al disfrutar de la compañía de Rafael. ¿Está traicionando a su familia al acercarse a un hombre adinerado? Este dilema consume sus pensamientos y su respiración se acelera. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia que siente Alejandro se intensifica cuando descubre un antiguo lazo que une a su familia con la de Rafael, un hilo de historia entrelazado en la cual sus abuelos compartieron risas en días lejanos. Sin embargo, la revelación solo complica más su situación. Las posibilidades de un futuro juntos parecen ahora una trampa mortífera. ¿Debía aferrarse a esa conexión o dejarla ir para proteger su propio camino? La presión externa se convierte en un grillete. Mientras tanto, Rafael enfrenta su duelo, enfrentándose a la disyuntiva de encontrar un nuevo propósito o cerrar su mente ante la posibilidad de invertir su tiempo en una amistad genuina. El eco de su familia se convierte en una cadena, debilitando su autocontrol. La tensión entre ambos crece. El momento culminante se acerca cuando, tras el descubrimiento, un llamado repentino puede cambiarlo todo. Las miradas se cruzan una vez más, llenas de pregunta y temor. ¿Podrán desafiar cada expectativa, cada prejuicio, por algo que podría ser el comienzo de una nueva historia? Alejandro agitaba las manos en un intento de sacudirse las dudas que lo perseguían. La reciente revelación sobre el vínculo entre sus familias lo llevó a cuestionar si su amistad con Rafael era más que un simple rescate emocional. Con cada encuentro, su corazón se dividía entre el deseo de explorar un futuro más brillante y el ancla pesada de la lealtad familiar. Esta lucha interna lo desquiciaba, la idea de perder lo que había ganado en esta amistad parecía un alto precio a pagar. En esos días, su mente se llenó de ideas sobre cómo salir del círculo de pobreza que lo rodeaba. La ciencia vibraba en su interior como un tambor de esperanza, sus sueños de convertirse en un científico fueron alimentados por sus conversaciones con Rafael.
Cada palabra del millonario resonaba dentro de él, despertando no solo la ambición profesional, sino también la visión de cómo sería su vida si tuviera acceso a recursos y oportunidades. ¿Podría realmente convertirse en el inventor que había soñado ser? Una tarde, mientras el sol se ocultaba, Alejandro decidió escribirle a Rafael una carta. En esa carta, derramó sus sentimientos sobre el legado de sus familias, el vínculo inesperado que descubrían y el miedo profundamente arraigado a ser juzgado. Había un riesgo tangible en abrirse, pero sabía que esta era una de esas decisiones que podrían cambiar su vida. En el papel, no solo plasmaba sus temores, sino también sus metas. Describió su deseo de experimentar con el mundo que lo rodeaba, de utilizar su curiosidad innata para construir nuevas realidades. Con la carta guardada bajo su brazo, Alejandro se encaminó con aparente determinación hacia la casa de Rafael. Cada paso resonaba como un tambor en su pecho, con el eco de voces imaginarias susurrando dudas. Pero en su interior ardía una llama. A medida que se acercaba, su mente tejía un escenario en el que ambos podrían enfrentar sus pasados juntos y, quizás, construir un futuro. Esta idea le dio valor. Al llegar, se encontró con Rafael sentado en su estudio. El aire era denso, la luz de la tarde se deslizaba por la ventana, creando sombras sobre su rostro sombrío. Lúgubre en su soledad, Rafael parecía más accesible que nunca. Alejandro se sintió abrumado por la ambición y la fragilidad del momento. Rafael comenzó el niño, con su voz temblorosa. He escrito algo para ti. Rafael levantó la mirada y vio la sinceridad en los ojos de Alejandro. Con un gesto, el niño le tendió la carta. En su interior, la esperanza crecía, pero el miedo se entrelazaba, como si una invisible cuerda lo retuviera, consciente de que un paso en falso podría destruirlo todo. Rafael, sorprendido por la audacia de Alejandro, tomó la carta y la leyó en silencio. Con cada palabra que leía, comenzó a comprender que este niño, lleno de sueños y ambiciones, podía ser un catalizador en su vida. La tristeza de su duelo parecía desvanecerse a medida que la historia del joven se entrelazaba con la suya. El momento se tornó explosivo, guardaron silencio, enfrentando sus respectivos pasados. Ambos, en direcciones opuestas, habían llegado a un mismo punto en la vida, y las conexiones estaban afianzándose. Sin embargo, el eco de la familia de Rafael no los abandonaba. Esa voz interior, esa sombra de juicio que le decía que se mantuviera alejado de lo vulgar, podía finalmente hacer un movimiento. Estaba listo para desafiarlo y dar un paso hacia un futuro incierto, arriesgando no solo su bienestar emocional, sino también su estatus. Las cartas estaban sobre la mesa, y la oportunidad de reescribir sus historias parecía palpable. Era el momento de decidir, ¿sería la ambición de Alejandro suficiente para despertar a Rafael de su letargo? ¿Podrían ambos encontrar la valentía de luchar contra las corrientes que intentaban separarlos? En medio de esa revelación, un estruendo ensordecedor resonó fuera de la casa, una sirena que rompió el silencio, preparándolos para enfrentar nuevos desafíos. La vida en el barrio, ese escenario agitado, no se detenía. ¿Qué impacto tendría esto en su incipiente amistad? Las palabras no dichas flotaban en el aire, mientras Alejandro observaba a Rafael digerir su carta. Con cada instante que pasaba, la presión en su pecho parecía aumentar, como si el futuro de sus sueños dependiera del susurro de un acuerdo tácito. Sin embargo, el estruendo de la sirena que resonó afuera le recordó que una vez más, la vida se enfrascaba en un caos que amenazaba con consumir los frágiles lazos que estaban comenzando a forjar. Rafael cerró la carta y, mirando a Alejandro, un destello de determinación empezó a asomar en su mirada. Este niño, que había habitado siempre en la sombra de sus propios miedos, se presentaba ahora como un faro de posibilidades. Alejandro notó cómo la tristeza de Rafael se mezclaba con una chispa de curiosidad. ¿Era posible que la historia que ellos compartían pudiera ser transformadora para ambos? Alejandro empezó Rafael, pero las palabras parecían desvanecerse. Él sentía la necesidad de comentar, de profundizar en las letras trazadas con esfuerzo en aquella hoja, pero el peso de sus propios temores le oprimía la garganta. El silencio se volvió abrumador. Alejandro, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, propuso, quizás deberíamos hacer algo juntos. Experimentar con algunos proyectos. Sus ojos resplandecían con una intensidad que deslumbraba a Rafael.
Podría ser una manera de explorar nuestras ideas y descubrir lo que podemos crear. Rafael entrecerró los ojos, una mezcla de incredulidad y fascinación surgiendo a su alrededor. Mientras su mente intentaba dar sentido a las implicaciones, sintió un impulso que lo llevó a sacar una hoja y un bolígrafo, los que usualmente usaba para sus propios pensamientos. Es posible, murmuró, sus manos comenzando a garabatear formas torcidas y cálculos. Un nuevo mundo se abría ante él, uno donde podía entremezclar su pasado con el futuro en prometedoras fórmulas. Aquí estaba, quien parecía ser el niño de sus recuerdos, petrificado por la pobreza, ahora encendiendo una chispa de invención. La idea se expandía en su mente, experimentar juntos, posiblemente diseñar algo que pudiera tener un impacto en su entorno, algo tangible, que con el tiempo les brindara no solo un propósito, sino quizás un significado a sus vidas. Pero en cada trazo de su pluma, sentía la sombra de su estatus social acechando. ¿Podía permitirse a sí mismo explorar esa conexión sin dejar que la desaprobación de su familia nublara su ingenio? Pero ¿y qué pasaría si esto no resulta como esperamos?, preguntó Alejandro, su voz quebrándose. Siempre hay un riesgo, pero a veces el riesgo vale la pena, respondió Rafael, sintiendo como ese pequeño atisbo de ambición comenzaba a calar en sus dudas. En ese momento compartido, una decisión tomaba forma entre ellos, una chispa que podía encender tanto su futuro como su amistad. Con cada nuevo proyecto discutido, nuevos horizontes oscilaban ante sus ojos. Sin embargo, una fría brisa barría la habitación al abrirse la ventana, trayendo consigo el eco de las sirenas. La realidad del mundo exterior, de la vida en el barrio, no podía ser ignorada. Las presiones de sus pasados y las expectativas familiares estaban a la vuelta de la esquina, listas para descarrilar el camino que juntos deseaban construir. Cuando Alejandro se levantó para tomar una hoja en blanco, se percató de que, a pesar de sus dudas, aquella conexión era su tabla de salvación. Pero pronto, la ansiedad lo abrumó, y el impulso por avanzar se vio atacado por los miedos ancestrales que lo acompañaban. Rafael dijo de repente, una preocupación atravesando su mirada inocente. ¿Y si fracasamos? Esa pregunta cortó el aliento en el aire. Ambos comprendieron que ya no hablaban solo de un proyecto, estaba en juego algo mucho más profundo, la búsqueda de lo que realmente significaba el éxito y la valía en un mundo donde la medida del valor era incierta. Con ese impacto resonando en la sala, la noche cayó, y las sombras comenzaban a alargarse. Una tensión palpable se apoderó del momento, mientras el silencio se mantenía entre ellos, dejando entrever solo una pregunta: estaban listos para desafiar lo que el mundo esperaba de ellos, porque, tal vez, lo que realmente estaba por revelarse era no solo el futuro que podían construir, sino las verdades que cada uno debía confrontar, las de sus pasados, sus miedos y, sobre todo, su propia valía. La mañana siguiente, los primeros rayos del sol se colaban tímidamente a través de las cortinas desgastadas del cuarto de Rafael. Aquella habitación, que tantas veces había percibido como su pequeño refugio, ahora se sentía cargada de expectativas y temores. En su mente, las palabras de Alejandro giraban como un torbellino. ¿Podría realmente arriesgarse a despojarse de los grilletes que le imponía su entorno? La respuesta era crucial, y para ella debía despojarse de los miedos que lo habían mantenido anclado a la seguridad de la mediocridad. Rafael se sentó en su escritorio, la hoja en blanco frente a él brillaba como un faro en la neblina de sus dudas. Decidió contabilizar sus habilidades, a pesar de la autoexigencia que siempre le impedía ver su propio valor. Su inclinación hacia la lógica y la matemática, que se había manifestado en su infinidad de garabatos, era un don que podía aprovechar. A medida que sus dedos tocaban el papel, el dolor del pasado se convertía en una lucha por un futuro, al mismo tiempo que su mente empezaba a formular un plan. En otro rincón del barrio, Alejandro despertaba con una pizca de ansiedad, el eco de la conversación de la noche anterior aún resonando en su cabeza. ¿Qué tenía para ofrecer a Rafael que pudiera valer la pena en este arriesgado viaje? Su pasión por el diseño había sido siempre un refugio, pero nunca la había tomado en serio como una vía profesional. Ahora, con Rafael a su lado, la idea del compromiso lo llenaba de miedo y a la vez de una extraordinaria esperanza. El desafío de construir algo desde cero chorreaba por sus venas, mientras elaboraba un esquema de dónde comenzar. Ambos decidieron encontrarse para esbozar sus ideas en el pequeño parque del barrio,
Un sitio que servía de punto de encuentro y donde los sueños se encontraban amenazados por el escepticismo de la realidad. A su llegada, el aire fresco les brindó un respiro momentáneo, como si les prometiera que las posibilidades eran infinitas. Con una hoja arrugada de ideas, ambos comenzaron a interconectarlas, combinando el ingenio y la creatividad. La frescura de la mañana removía las capas de miedo y confusión, revelando la esencia de lo que podían lograr juntos. Mientras discutían sobre materiales y formas, una idea surgió de la mente de Rafael. ¿Y si diseñaban una herramienta que facilitará el acceso a recursos para los niños del barrio, a aquellos que, como él, habían sentido la presión del entorno? La propuesta era más que un artefacto, era un símbolo de cambio. Alejandro, quien había estado considerando un enfoque más comercial, sintió un vuelco en su corazón al comprender la magnitud de lo que les esperaba. Este proyecto podría dar voz a quienes no la tenían y rescatar los sueños apagados. Sin embargo, al plantear su propuesta ante su amigo, la sombra de la duda asomó con fuerza. ¿Qué pasaría si fallaban? La angustia lo abrazó nuevamente. Pero antes de que pudiera verbalizar su inquietud, Rafael lo sorprendió al decir, lo importante no es solo crear, sino aprender en el proceso. Si podemos inspirar a otros a seguir lo que realmente desean, eso ya será un éxito. Las palabras resonaron en su interior como un mantra. A medida que rumiaba la afirmación, Alejandro se dio cuenta de que, más que la idea, estaban construyendo una cultura de valentía y autenticidad. El miedo se estaba transformando en determinación. Con cada concepto desarrollado, se sentía más ligado a la misión por delante. Mientras avanzaban en su borrador, la luz del sol comenzó a desvanecerse, insuflando una atmósfera envolvente en la que los sueños parecían cobrar vida. Pero una pregunta aún ardía en sus corazones: ¿podrían realmente desafiar no solo la opinión de los demás, sino también sus propios límites internos? La noche comenzó a caer sobre el barrio y con ella la sensación de que el tiempo apremiaba. Ambos sabían que el espacio que habían construido en ese parque no duraría para siempre. La realidad, con sus exigencias y expectativas, esperaría para dar un golpe devastador. Y en ese instante, Alejandro y Rafael comprendieron que estaban en el umbral de un cambio, no solo profesional, sino personal. Pero justo al final de la tarde, un murmullo amenazante cruzó sus pensamientos: ¿qué pasaría cuando tuvieran que presentar su proyecto ante el mundo real? La pregunta pesaba en el aire como un signo ominoso de lo que estaba por venir. El día siguiente llegó con una intensidad particular. Rafael se despertó con una sensación de nerviosismo y emoción. Había estado soñando en el ámbito de lo posible y lo imposible. Con un propósito claro, se sentó a su escritorio, pero esta vez, la hoja en blanco ya no era solo un desafío, era un lienzo en blanco esperando ser llenado con sus aspiraciones y aquellas ideas innovadoras que habían surgido la tarde anterior. Decidido a transformar su visión en algo real, Rafael comenzó por trazar un esbozo del proyecto. Sintió que cada línea que dibujaba era un paso hacia la liberación de sus propias cadenas autoimpuestas. Sin embargo, en su interior, el miedo crecía. La idea de presentar su concepto a Alejandro lo hacía vacilar. La posibilidad del fracaso lo acechaba como una sombra, pero sabía que debía confrontar esos temores. En el parque, Alejandro ya estaba esperando. Su rostro mostraba una mezcla de optimismo y ansiedad. A medida que ambos se reunían, Rafael notó que algo había cambiado en la forma de Alejandro de enfocarse. Ya no era solo un soñador, había comenzado a canalizar su creatividad y a tratar sus ideas con seriedad. Hoy estoy listo para dar el siguiente paso, declaró Alejandro, con firmeza. Rafael sintió el impulso de compartir su esquema. La manera en que se expresaba Alejandro le hizo pensar que sus propias inseguridades podían ser superadas. Así que, con el corazón palpitante, desplegó sus garabatos y les dio vida. La idea se iba transformando en un plan sólido ante sus ojos. Designaron roles: Rafael unido a las dinámicas lógicas de la creación y Alejandro a los aspectos artísticos y de presentación. Esa complementariedad era el puente que necesitaban para cruzar el abismo del miedo al fracaso. Mientras discutían detalles, un nuevo sentimiento comenzó a surgir en Rafael: la realización de su potencial. En cada intercambio, la confianza crecía y el deseo de aprender del proceso se volvía palpable. La incertidumbre no desapareció del todo, pero comenzó a transformarse en motivación.
comprendieron que el objetivo era mayor que simplemente tener éxito, era la experiencia en sí misma lo que los moldearía. Sin embargo, a medida que su energía creativa se intensificaba, un nuevo dilema emergió. ¿Quién sería su público objetivo y cómo podrían garantizar que su herramienta realmente hiciera la diferencia? La idea de ayudar a los niños del barrio era noble, pero Rafael se preguntaba si ellos realmente entenderían la complejidad detrás de su creación. Iván, un amigo común, había mencionado que la percepción de los demás podría ser un obstáculo más difícil de superar que su propio miedo. El tema se planteó entre ellos y se desató una discusión intensa sobre la responsabilidad que implicaba su proyecto. ¿Deberían arriesgar su reputación al involucrarse emocionalmente en algo que podía no llevar al resultado esperado? La conversación se tornó más profunda y reveladora, lo que obligó a ambos a cuestionar su motivación y si estaban dispuestos a poner a prueba sus propias fronteras. Con cada minuto que pasaba, la presión para estructurar su idea crecía, pero la idea de no intentar hacer algo valioso era aún más abrumadora. Rafael sintió que una parte de su vida se renovaba en ese instante, lleno de energía emprendedora y el eco de las dudas continuando su danza en su mente. Mientras el sol comenzaba a desaparecer en el horizonte, Rafael aventuró una pregunta: ¿estamos listos para arriesgarlo todo? La respuesta estaba en el aire, llena de promesas y desafíos por venir. Era inminente que enfrentarían no solo la crítica externa, sino también sus propios demonios. Rafael y Alejandro habían dado un excelente primer paso, pero ahora, el verdadero desafío se presentaba. Tendrían la fuerza necesaria para llevar su visión a una realidad palpable y, en última instancia, presentarla ante aquellos que podían tomar decisión sobre su futuro. La noche traía oscuridad, pero también la necesidad de actuar. Con una mezcla de emoción y temor, ambos sabían que el momento crucial se aproximaba, y su deseo por hacer una diferencia les unía aún más. ¿Valdría la pena el riesgo de levantarse ante el mundo real y dejar al descubierto sus vulnerabilidades? La mañana siguiente amaneció sombría, con nubes grises que parecían presagiar algo más que un simple día lluvioso. Rafael se encontraba frente a su computadora, la pantalla destellando ideas aún no concretadas. La emoción de los días anteriores había dado paso a una inquietud latente. A pesar de la determinación de compartir su proyecto con Alejandro, se cuestionaba si realmente era capaz de hacerlo. El temor al juicio ajeno reverberaba en su mente. Decidió entonces dar un paseo, un intento de despejar su mente de los pensamientos que lo asediaban. En el parque, los ecos de risas infantiles mezclados con el aroma a tierra húmeda le recordaron el motivo de sus esfuerzos: los niños del barrio, aquellos que jugarían y aprenderían con lo que él y Alejandro estaban creando. Sin embargo, en lugar de encontrar la inspiración, su mente divagaba hacia los posibles fracasos y las críticas que podrían manifestarse. Al volverse al café donde se habían prometido encontrar, Alejandro parecía diferentes. Su expresión era de confianza, la energía en él irradiaba una fuerza que despertó una chispa en Rafael. Se abrazaron brevemente y comenzaron a conversar sobre lo que habían esbozado hasta ahora. Para Rafael, cada palabra de Alejandro representaba una puerta abierta a nuevas posibilidades, pero su propio miedo lo mantenía anclado. Hoy deberíamos salir a ver a los niños, sugirió Alejandro, como si hubiera leído los pensamientos de Rafael. Necesitamos entender sus necesidades antes de seguir adelante. Rafael se detuvo. La idea resonó en su interior, pero su mente se llenó de dudas. ¿Y si descubrieran que su proyecto no era lo que los niños necesitaban? ¿Y si los niños no respondían? La ansiedad lo invadió, y estuvo a punto de declinar la oferta. Pero una voz interna, esa que buscaba crecer y superar sus límites, lo hizo reflexionar: ¿cómo podrían crear algo significativo sin conocer a su público? Esa tarde, se adentraron en el barrio. A medida que caminaban, la realidad de la vida que rodeaba a esos niños se volvió palpable. Vieron hogares precarios, carencias y, a la vez, sonrisas llenas de esperanza. Se detuvieron en un parque donde unos niños jugaban. Rafael sintió un nudo en el estómago. Eran iguales a él cuando era pequeño, llenos de sueños e inocencia, pero con un futuro incierto. Se acercaron y comenzaron a conversar, preguntando qué les gustaría aprender. A través de sus respuestas ingenuas y sinceras, Rafael y Alejandro comenzaron a vislumbrar que su proyecto debía centrarse en lo esencial. No se trataba solo de la herramienta, sino de conectar,
de hacer que los niños se sintieran vistos y escuchados. Mientras regresaban, Rafael sentía un cambio en su interior. La mezcla de sus emociones se transformaba en una determinación renovada. Había algo profundamente satisfactorio en poder contribuir a la vida de esos niños. A medida que discutían sus ideas en el camino, comenzó a desarrollar un nuevo enfoque, integrando las sugerencias dadas por los propios niños. Sin embargo, la nueva dirección traía consigo un nuevo desafío, la necesidad de validación externa. Rafael sabía que necesitarían el apoyo de figuras influyentes en el barrio, y eso le daba miedo. ¿Qué pasaría si no los aceptaban? ¿Qué pasaría si sus nuevas ideas no eran bien recibidas? Al llegar a su casa, las inseguridades revivieron. Se sentó en el borde de su cama, las manos temblorosas sobre la computadora. Tenía que escribir un nuevo plan, uno que reflejara los deseos y mágicas realidades que había experimentado con los niños. Pero, ¿y si no estaba a la altura de esto? El sol se ocultó, sumergiendo su habitación en penumbras. Rafael miró al techo, su mente en caos. El peso de las expectativas empezaba a cerrarle el pecho. Sabía que debía dar un paso más, un salto, pero lo que lo paralizaba eran las voces críticas que había creado en su mente. Su celular vibró. Era un mensaje de Alejandro: ¿listos para reunirnos con los adultos que dirigen el barrio? Mañana será el día. La respuesta en su interior fue un conflicto. ¿Estaría realmente preparado para enfrentar la próxima etapa? Con un suspiro, Rafael tomó nota en su mente: el momento de la verdad llegaría pronto, y solo podía esperarlo con ansias y un poco de terror. ¿Tendría el valor para luchar por su visión, o se dejaría robar el sueño por el miedo al juicio? Rafael se despertó temprano, el rugido del sol filtrándose a través de las cortinas apenas si lograba cerrar la brecha de sus pensamientos inquietos. Aquella sombra de incertidumbre parecía mantenerse firme, como el eco de las risas de los niños que aún resonaba en su mente. En su interior, una batalla se libraba entre la ilusión de sus planes y la cruda realidad que significaba presentarlos. No era solo un simple encuentro, era el primer paso hacia la validación de su sueño. Mientras se duchaba, el agua caliente no lograba despejar sus dudas. Recordaba las caras de los niños, su mirada sincera mientras compartían sus anhelos. Aquello era un impulso, una raíz que había comenzado a brotar en su ser. Era imposible permitirse retroceder, pero la próxima reunión lo llenaba de terror. Se frotó las manos como si pudiera borrar la inquietud acumulada en ellas. Necesitaba pensar claro. Buscó en su mente los consejos de su padre: para ser un líder, debes ser un servidor. Esa frase resonó en él con mayor fuerza que nunca. No se trataba de presentarse como un experto, sino más bien como un compañero dispuesto a aprender de los que más importaban. Aunque su visión era clara, se dio cuenta que necesitaba escuchar más de lo que hablaba. Con una taza de café en mano y la libreta que contenía los bosquejos de su proyecto, se sentó a examinar cada idea. Esta vez no se limitaría a dibujar sobre papeles, necesitaba integrar aspectos de lo que había aprendido del barrio. Pero los nervios lo sobrepasaban cada vez que pensaba en la reunión. Diseccionar su propio enfoque le llevaba a preguntas incómodas: ¿era realmente lo que necesitaban los niños? Y si no era suficiente, las respuestas no llegaron en forma de epifanía. Más bien, se deslizaron lentamente, como la luz del amanecer que entraba en la habitación. Aceptar que podría fallar ya no parecía el final del mundo. Ahora estaba al borde de una transformación. Con cada trazo en su libreta, Rafael no solo estructuraba un proyecto, sino que empezaba a reintegrar la confianza en sí mismo. Comprendió que la vulnerabilidad también es parte de la fortaleza. Cuando llegó la hora de reunirse con Alejandro, Rafael respiró hondo. El camino hacia el lugar del encuentro estaba impregnado de nerviosismo, pero también de una curiosidad renovada. No podía evitar pensar en lo que la comunidad podría comentar sobre su idea. Pero esa vez no se centraría en el miedo. Se concentraría en cómo podría responder a sus preguntas, en cómo podía recabar sus expectativas y construir algo significativo junto a ellos. Al entrar al salón donde estaban los adultos del barrio, se sintió como si una corriente intensa de energía lo esperaba. Las miradas curiosas, el susurro bajo de conversaciones previas, todo parecía estar en su contra, pero al mismo tiempo, resaltaba la posibilidad de un cambio. No estaba solo.
había un aliado a su lado. Alejandro lo sostuvo con una mirada cómplice que simbolizaba que estaban juntos en esto. Lentamente, la conversación fluyó. Rafael empezó a compartir, su voz temblando ligeramente al principio, pero cada palabra que pronunció la hizo resonar más fuerte. Cuando sus ojos se encontraron con el de los adultos, sintió que sus dudas se desvanecían. La conexión humana que había deseado abrir se fue tejiendo poco a poco. Los adultos empezaron a compartir sus puntos de vista y su experiencia. Cada comentario lo llevó a considerar nuevas dimensiones que nunca había anticipado. Sentía que estaba en el centro de un torbellino de aprendizaje, una revelación constante de lo que significaba ser parte de una comunidad. De repente, no estaba hablando de ellos, estaba hablando con ellos. Al concluir la reunión, un leve aplauso resonó, pero lo que más lo impactó fue una pregunta que surgió del más anciano del grupo. ¿Y tú, Rafael, qué estás dispuesto a sacrificar para llevar esto a buen puerto? Esa pregunta reverberó en su mente como un mantra, abriendo nuevas grietas en su conciencia. Rafael no tenía la respuesta inmediata, pero lo que sí sabía era que este encuentro lo había cambiado de una forma inesperada. Había llegado aquí con miedo, pero ahora el espacio para la vulnerabilidad y la conexión le habían abierto el apetito de crear. Podría haber fracasos, pero también había una oportunidad para reconstruir. Ahora, el desafío era más grande y la carga de responsabilidad más pesada, pero Rafael no podía negarse a la fuerza que comenzaba a sentir. El camino estaba lejos de ser claro, y la incertidumbre seguía existiendo, pero la pregunta le dejó picazón en el fondo de su ser: ¿hasta dónde estará dispuesto a llegar? Esa noche, cuando se sentó nuevamente ante la computadora, su mente estaba llena de posibilidades. La lucha interna había comenzado a transformarse en un deseo ferviente de conquistar. ¿Sería capaz de enfrentar lo que necesitaba dejar atrás para avanzar? La respuesta aguardaba en su interior, en un rincón aún no explorado. Rafael despertó con una sensación extraña. El eco de la pregunta que lo había perseguido durante la noche persistía en su mente: ¿qué estás dispuesto a sacrificar? En su entorno habitual, la cotidianidad parecía burlarse de sus inquietudes. Sin embargo, ahora había una chispa en su interior, un deseo renovado de buscar respuestas dentro de sí mismo. Hoy, el rostro del anciano se había metamorfoseado en un guía invisible que lo empujaba hacia su verdad. Desayunó con un hambre voraz, no solo de comida, sino de claridad. Sus pensamientos giraban como un torbellino. Había algo que lo diferenciaba de su entorno. En su pecho, latía la certeza de que su ambición no era un capricho, sino una necesidad. No bastaba solo con una idea, necesitaba forjar un camino. Decidido a sacar el mayor provecho de ese encuentro que había iniciado su viaje, Rafael tomó su libreta y un bolígrafo. En la primera hoja escribió la pregunta que lo desvelaba. La repitió en voz alta, como un mantra: ¿qué estoy dispuesto a sacrificar? Después, comenzó a anotar todo lo que le venía a la mente: su tiempo, su ocio, parte de su estabilidad emocional. Sintió que cada palabra que escribía lo llevaba a un lugar más profundo dentro de sí mismo, revelando no solo sus miedos, sino también una inquebrantable determinación. El día transcurrió entre reflexiones. Se sentó en una banca del parque donde había crecido, observando a los niños jugar. Recordó cómo, a lo largo de su vida, había sacrificado pequeños momentos y placeres por responsabilidades que lo habían hecho madurar antes de tiempo. Sin embargo, había un desafío al que aún no se había enfrentado: aceptar que su esencia podía forjarse en el fuego del sacrificio. La idea de crear algo valioso para esos pequeños lo llenaba de un fuego que nunca había sentido. Pero, estaba listo para renunciar a su zona de confort. Mientras los rayos de sol iluminaban su rostro, Rafael abordó el dilema que lo asediaba. Había llegado al punto donde la indecisión se convertía en estancamiento. Esa noche previa había dejado claro que su viaje no solo era hacia afuera, sino profundamente hacia adentro. Se dio cuenta de que el sacrificio no siempre significaba renunciar a lo que amaba, sino a lo que lo mantenía atado a su antiguo yo. Con cada momento que pasaba, la idea de aferrarse a la seguridad se desvanecía como la bruma de la mañana. Fue entonces que decidió ir un paso más allá: contactaría a algunos de los adultos que habían asistido a la reunión. Esa noche, el sonido de la computadora lo recibió como un viejo amigo.
Empezó a componer correos electrónicos, planteando ideas ya no solo sobre su proyecto, sino también sobre su deseo de culturalizar su visión. Necesitaba la colaboración de aquellos que habían estado a su lado en ese primer encuentro. Había empezado a sentir que cada palabra que compartían esa tarde era un ladrillo más en la construcción de un nuevo camino. Al día siguiente, Rafael se encontró reflexionando sobre el destino de cada uno de esos correos enviados. La señal de que estaba listo para subir un peldaño en su evolución personal era palpable. Pero además, lo que le ocupaba la mente no era solo el eco de su propio deseo, sino el de los demás. Podría realmente construir algo con ellos. Mientras caminaba hacia su hogar, sintió que cada paso lo adentraba más en una realidad diferente. Había comenzado un proceso de colaboración y pregunta que superaba lo convencional. La inminente llegada de respuestas se tornó en un latido constante, un recordatorio de que su intención de avanzar era más fuerte que cualquier miedo que pudiera tener. Con cada día que pasaba, Rafael se iba acercando a una respuesta crucial, hasta donde estaba dispuesto a llegar y qué sacrificios tendría que hacer para conseguirlo. La respuesta que tanto había anhelado estaba al borde de ser revelada, pero era evidente que la oportunidad de descubrirse a sí mismo también lo desnudaba ante nuevas lecciones. En el instante que su teléfono vibró con la llegada de un nuevo mensaje, Rafael se congeló. La anticipación se apoderó de él. Miró la pantalla, y entonces la realidad pareció girar. El primer paso hacia el compromiso y el crecimiento se iba a materializar. ¿Se atrevería esta vez a cruzar el umbral de su propia identidad? Rafael abrió el mensaje con un nudo en el estómago, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Era de Clara, una de las adultas que había asistido a la reunión. Su respuesta era más extensa de lo que esperaba y tenía un tono entusiasta, casi contagioso. A medida que leía, la emoción invadió su ser. Clara no solo estaba dispuesta a colaborar, sino que también compartía una especie de visión, un propósito en el que ambos podían sumar esfuerzos y habilidades. Las palabras de Clara resonaron con fuerza en su mente. Podemos crear algo que trascienda nuestras experiencias. Pensemos en los niños y en cómo podemos impactar sus vidas. Esa idea se convirtió en un faro que guiaba su camino. Sin embargo, Rafael no podía ignorar la sombra de la ansiedad que lo seguía. Con cada respuesta que llegaba, la realidad de la responsabilidad se acercaba más. La posibilidad de asumir un protagonismo que antes solo había imaginado se materializaba en su mente, pero junto con esa posibilidad emergía el temor de fracasar. Esa noche, mientras repasaba más mensajes, la confusión se volvió un dilema. Una parte de él quería sumergirse en este nuevo desafío, pero otra parte temía el juicio y la inevitable presión de llevar a cabo algo significativo. Se sentó en su escritorio, la luz tenue creando un ambiente propicio para la reflexión. Tomó su libreta y escribió: ¿qué pasaría si fracaso? Pero esa pregunta fue rápidamente seguida de otra: ¿y si no lo hago? Era hora de que Rafael mirara de frente a su miedo. Comprendió que el temor al fracaso era tan paralizante como el miedo a lo desconocido. Se dio cuenta de que el verdadero sacrificio no era solo del tiempo o de su ocio, era la entrega a una nueva identidad que lo empujaría más allá de sus límites. Esa noche se sumergió en pensamientos sobre qué significaría realmente avanzar, no solo en el ámbito personal, sino también en la vida de aquellos niños a quienes deseaba impactar. Con el amanecer llegó un nuevo conjunto de preguntas. Rafael sintió que debía no solo comprometerse, sino también dotarse de herramientas que lo ayudaran a construir su camino. Investigó sobre proyectos similares, comunidades creativas y métodos educativos que fomentaran el desarrollo personal. Por primera vez, se sintió como un arquitecto que planeaba una estructura que, aunque frágil al comienzo, estaba destinada a ser sólida. Los días siguientes fueron un torbellino de preparación. Rafael se unió a un grupo de apoyo en línea donde compartía ideas y recibía críticas constructivas. Se enfrentaba a una dualidad, pues la retroalimentación a menudo desafiaba su visión. Cada comentario lo hizo reconsiderar su enfoque, impulsándolo a afinar cada aspecto de su propuesta. Aprendió a escuchar, a absorber el conocimiento de otros, y se dio cuenta de que el crecimiento personal no era un viaje solitario, sino uno que se construía con el aporte de muchos. Aunque el impulso de avanzar lo emocionaba, había una inquietud.
La presión de canalizar todas esas ideas se estaba convirtiendo en una carga. Rafael necesitaba una salida emocional. Comenzó a practicar meditación, un ritual que prometía calmar la mente y centrarlo antes de enfrentar el torbellino del día a día. En esos momentos de silencio, las respuestas empezaron a brotar. Comprendió que su miedo no era el verdadero obstáculo, su mayor adversario era la autocrítica, esa voz interior que lo detenía antes de actuar. Una tarde, mientras paseaba por el parque, sintió una mezcla de aceptación y determinación hecha carne. Su visión estaba tomando forma, pero aún había algo más. No solo necesitaba definir qué quería construir, sino cómo hacerlo realidad en el mundo tangible. Fue ahí cuando, en un giro inesperado, sintió un llamado a poner un pie en lo aterrador de actuar, de salir de su zona de confort no como un solo individuo, sino como parte de un colectivo. En ese preciso instante, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Era Clara nuevamente, esta vez sugiriendo una reunión para discutir el lanzamiento de su proyecto grupal. La incertidumbre se apoderó de él mientras su mente se llenaba de preguntas. ¿Era suficiente su preparación? ¿Podría realmente llevar a cabo algo que impactara a los demás? Rafael inhaló la ansiedad y, al soltar el aire, la visión de su futuro comenzó a solidificarse. ¿Estaría listo para dar un paso que podría transformar no solo su vida, sino también la de esos niños? La inquietud en su pecho se convirtió en una ola de emoción. El momento estaba cerca. En su interior, supo que se avecinaban elecciones decisivas. El sacrificio de su antigua vida era inminente, y con ello, la oportunidad de entrar en un nuevo capítulo. Con el corazón latiendo con fuerza, presionó el botón para responder a la invitación. Lo que estaba en juego era más que un simple proyecto, era la posibilidad de redescubrirse a través de la conexión y el compromiso. El tiempo había llegado para cruzar el umbral de su transformación. ¿Sería esta la oportunidad que cambiaría su vida para siempre? Reflexionando sobre el camino recorrido, Rafael se dio cuenta de que el sacrificio que una vez temió se había transformado en un impulso renovador. La reunión con Clara había sido un punto de inflexión. Al escuchar las voces de otros, su soledad se disolvió y la idea de construir un proyecto comunitario empezó a florecer. Cada día que pasaba, su conocimiento crecía junto con su confianza. Ya no se veía como el niño que se escondía detrás de su estatus, ahora era un individuo con un propósito claro y una misión de impacto. Con el paso de los días, Rafael y Alejandro trabajaron codo a codo, diseñando la herramienta que prometía facilitar recursos para los niños del barrio. Aplicaron cada idea recogida de su investigación y las inquietudes compartidas en las reuniones. El proyecto se convirtió en un espacio donde la creatividad y la lógica se fusionaban, dándoles una dirección clara. Cada esbozo, cada mapa conceptual, era un ladrillo en la edificación de su sueño compartido. El día del lanzamiento se acercaba, y con él, la ansiedad también. La fragilidad de la inexperiencia aún no atormentaba. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por el miedo, decidió canalizar su nerviosismo en preparación. Trabajar con los niños, escuchar sus opiniones, y construir confianza con la comunidad le dio un foco y un sentido práctico a su idea. Aquella experiencia se convirtió en un espacio de aprendizaje mutuo, donde la inseguridad se transformaba en un fuerte lazo. Finalmente, el gran día llegó. En la plaza del barrio, rodeados de sonrisas de los niños que iluminaban su trabajo, Rafael sintió como si todo el esfuerzo valiera la pena. El evento reunía a padres, figuras comunitarias y los niños, que no solo acompañarían, sino que también participarían. Cuando llegó su turno de hablar, la adrenalina lo impregnó, pero también un profundo sentido de propósito. Se posicionó ante la multitud y, aunque el temor susurraba en su mente, las palabras fluyeron. Hoy no solo lanzamos un proyecto comenzó, sino una oportunidad para cada niño aquí presente. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro, quien le sonrió, transmitiendo confianza. Rafael continuó, hablando sobre el poder de la colaboración y cómo cada voz contaba. Compartió anécdotas de su viaje, de la importancia de soñar en grande y el poder de las pequeñas iniciativas. Su sinceridad golpeó en el corazón de todos los presentes. A medida que la jornada avanzaba, la risa de los niños resonó en la plaza. Había un aire de esperanza, un compromiso se gestaba.
Finalmente, el momento llegó, y los niños no solo recibieron la herramienta, sino que también se sintieron parte integral de su creación. El éxito no se midió en el ruido de los aplausos, sino en los rostros iluminados de los pequeños mientras exploraban lo que habían co-creado con Rafael y Alejandro, quienes también aprendieron que el verdadero valor radica en el proceso, no solo en el producto final. Al final del día, Rafael se sintió invadido por una satisfacción profunda. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de que no solo había creado un proyecto, había forjado conexiones, aprendido a vulnerarse y, lo más importante, a darse cuenta de que estaba dispuesto a sacrificar su zona de confort para vivir una vida de valor. Se volvió hacia Alejandro, quien, con lágrimas en los ojos, compartió que, juntos, no solo habían superado sus miedos, sino que habían transformado sus visiones en realidades. Ambos sabían, en lo más profundo, que la verdadera metamorfosis no fue solo profesional, había sido personal. La relación entre ellos había crecido, ahora eran dos amigos, dos soñadores, que habían jugado sus cartas por todo. Rafael miró el horizonte, lleno de nuevas posibilidades. Se dio cuenta de que el sacrificio había sido, en realidad, un regalo. Cada decisión lo había llevado a un lugar donde podría ser auténtico, valiente y significativo. La historia de Rafael no terminaba aquí, era solo el inicio de un viaje que le llevaría a explorar nuevas avenidas de creatividad y responsabilidad social. El futuro se presentaba ante él vibrante y abierto, lleno de promesas que él estaba listo para recibir con los brazos abiertos. ¿Te has sentido alguna vez como Rafael? El poder de transformarte es real. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. El cambio empieza aquí y ahora.